A Juan Falconet, abogado y analista internacional. Bienvenido, Juan, gracias por acompañarnos. Ana María, un fuerte saludo para ti y todas las personas que se conectan siempre a esta hora. Un gran placer. Bueno, Juan, esta llamada que tardó más de una hora, en donde pues se conversaron varios detalles y varios intereses. Aquí sigue todavía faltando una pata para esta mesa, que es la opinión de Ucrania y por supuesto también la opinión de la Unión Europea, es decir, entre Estados Unidos y Rusia van a definir el rumbo de la geopolítica mundial. Definitivamente, el mensaje que nos ha mandado siempre Donald Trump es que va a tomar las decisiones mundiales con las personas que ostentan el poder. En este caso, efectivamente, el presidente Donald Trump ha anulado totalmente la presencia de la Unión Europea, incluso también ha anulado la presencia de Ucrania para definir la paz en Ucrania, lo cual pues resulta como un despropósito. Aquí lo que nos ha demostrado es que el diálogo con su homólogo Vladimir Putin será el que determine la hoja de ruta, y una frase muy contundente del presidente Trump es que Putin tiene las cartas sobre la mesa y por eso es con él con el que está negociando, y prácticamente después de hacer esa llamada de 2 horas con Vladimir Putin, llamada que por demás ha sido presentada como un éxito en el Kremlin, pues se hace una llamada de 1 hora, tal vez un poco menos, con Zelensky, casi que para contarle lo que se acordó. Entonces, pues aquí sí llama mucho la atención la postura y la negociación que está llevando tanto Sí. Estados Unidos como Rusia con ocasión a Ucrania. Ahora, aquí se habló mucho de la confianza que debe haber entre las partes, e incluso Zelensky ha dicho pues que Rusia siempre cuando empieza medianamente a fluir las cosas las torpedea, por así decirlo. Pero se había llegado al acuerdo de durante 30 días no bombardear fuentes energéticas, y quien un poco violó esto fue Ucrania. Ucrania hizo un par de bombardeos justamente violentando, ni bien se entraba a este acuerdo. Sí, pues acá hay un dilema porque después de transcurridas estas llamadas, pues llama mucho la atención de que en horas de la noche, pues se hayan presentado, digamos, estos bombardeos. Sin embargo, hay dos versiones que vale la pena analizar, y es que el acuerdo dice infraestructura energética. La intención de los Estados Unidos era que se hablara sobre la infraestructura en general para tener un marco, un margen de acción mucho más amplia a nivel de protección. Sin embargo, al quedar reducido solo a infraestructura energética, casi que deja la puerta abierta para seguir, digamos, haciendo estos bombardeos y estas acciones militares a lo largo de ambos territorios. Entonces, uno también culpa porque Zelensky también acusó a Putin de haber incumplido y también de haber hecho unos bombardeos. Entonces, aquí lo que toca mirar es la capacidad que tenga Donald Trump para realmente persuadir a las partes para que se pueda cumplir este acuerdo preliminar de 30 días, que por demás las partes casi que han celebrado de que nunca habíamos estado tan cerca de terminar la guerra que ya lleva como más de 3 años. Entonces sí es un punto de inflexión muy importante que hay que analizar, pero siento que el lenguaje que se está utilizando también tiene que ser muy puntual para poder entender a qué se están comprometiendo las partes, porque la interpretación de infraestructura solo la están atando a infraestructura energética, dejando por demás el resto de la infraestructura, que es la que ha sido en estos momentos objeto de ataques militares de una parte y de la otra parte, porque así como Ucrania adelantó unas acciones bélicas, también Rusia hizo lo propio atacando unas zonas estratégicas ucranianas. Juan, me llama la atención y me parece muy interesante uno de los pronunciamientos que se hizo desde el Kremlin, en donde se alegó, y lo pongo, que supervisar el cumplimiento de un alto al fuego completo de 30 días conllevaría graves riesgos. Es decir, un poco en otras palabras, ¿quién lo va a supervisar? ¿Quién va a ser el juez? Aquí hay Estados Unidos, usted va a ser juez porque usted es juez y parte. Es decir, ahí hay una desconfianza y un quién va a medirnos si estamos cumpliendo, quién va a ser ese gran jefe, ¿no? Sí, acá hay un reto muy grande porque efectivamente Estados Unidos juega, como tú lo dices, como juez y parte, y también llama la atención, digamos, que
digamos, como ese punto flaco que tienen los organismos multilaterales, a tal punto que tampoco los han tenido en cuenta. Es decir, ni la ONU ni ningún otro organismo multilateral está en la capacidad, por lo menos en la mirada que tiene Rusia en estos momentos, de poder dar las garantías previas para vigilarlo. Entonces, es decir, tenemos un compromiso a través de unas llamadas, tenemos unos comunicados de prensa, uno un poco escueto por parte de la Casa Blanca, uno muy ambicioso y muy pretencioso y presentando un triunfo para Vladimir Putin en el Kremlin, pero lo cierto acá es que no tenemos quien pueda fiscalizar estos compromisos y nos estamos enterando es por los medios de que efectivamente empezamos con un incumplimiento, o sea, empezamos mal el acuerdo telefónico y ahora pues nos estamos planteando ¿quién va a ser ese garante? La Unión Europea tampoco está jugando un rol importante. China es un espectador silencioso que está solo observando lo que está pasando en esta zona y pues aquí tenemos un reto muy, muy, muy grande y seguramente, como hemos visto la dinámica, será Rusia y Estados Unidos los que finalmente determinen quién va a hacer esa veeduría de esos compromisos, pero sí tenemos que tener claro quién nos va a dar fe a nosotros de que efectivamente esto se está cumpliendo. Juan, ahora el intercambio de los 175 prisioneros no es una novedad. Desde los últimos meses se venía dando paulatinamente un intercambio de prisioneros entre las partes. Es decir, ese es el único acuerdo al que se ha logrado llegar y que lo han respetado en estos últimos meses. Pero ahí hay un detonante y Zelensky dice que él está dispuesto a este acuerdo, pero que Rusia aún no está preparada y que tampoco tiene interés por la paz. Sí, aquí ha habido un ataque sistemático en torno a la credibilidad de una parte y de la otra. Zelensky ha estado de verdad muy escéptico del verdadero compromiso de Vladimir Putin para cumplir esto que se ha pactado. Y por el otro lado, pues también vemos a un Putin que ha descalificado a Zelensky, calificándolo de un presidente ilegítimo, de un presidente ilegal, porque no se han celebrado pues las elecciones ucranianas, elecciones que por demás pues no se pueden llevar a cabo cuando estamos enfrentando una guerra con ni más ni menos que una de las potencias militares más fuertes del planeta. Entonces pues digamos, ese nivel de desconfianza entre las partes es lo que no ha permitido materializar muchos de los acuerdos, aunque ese acuerdo que tú señalas, que efectivamente se venía preparando y se venía cocinando de tiempo antes, pues ha sido uno de los pocos que ha podido ver la luz. Pero acá lo que nosotros esperamos es que realmente haya un cese al fuego, un cese a las hostilidades, algo que permita a las partes no solo tener un respiro, sino también pues empezar a salvar vidas, no solo de soldados ucranianos, seguramente de soldados rusos y también la población civil que ha sido la más altamente afectada. Pero para lograr esos cometidos tiene que haber una Pero Juan, confianza. hay un tema que va a ser un detonante, que es el tema territorial. ¿Quién se va a quedar con esos espacios que eran de Ucrania, que están en posesión de Rusia? ¿Los va a recuperar Ucrania, dejando fuera la península de Crimea? ¿Qué va a pasar con esos territorios? Creo que es uno de los detonantes primordiales. Y claramente está también el interés de los minerales, que en paralelo, mientras se va firmando este acuerdo de paz, se va firmando este acuerdo comercial con Estados Unidos, que es lo único que han dicho les da a ellos la seguridad de protección por parte de Estados Unidos. Sí, pues esto puede rememorar de cierta manera lo que pasó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias prácticamente empezaron, las potencias que triunfaron, empezaron como a repartirse los territorios y a tener como un grado de soberanía, casi que de imperialismo, si me permites la expresión. Prácticamente está pasando lo mismo porque la negociación entre Estados Unidos y Rusia, dejando por fuera a Ucrania, es que el lenguaje es que Ucrania tiene que ceder parte de su territorio porque no está en la capacidad de negociar ni en la capacidad de combatir contra Rusia. Eso es lo que dice el presidente Trump cuando dice que Putin tiene las cartas sobre la mesa. Y efectivamente lo que se está sugiriendo es que ese territorio militarmente controlado por Rusia pues pase a control pleno y estratégico de Rusia, es decir, anexar esos territorios ucranianos a Rusia, y también se ha hablado del uso y la explotación de los minerales raros y de las tierras raras, que es un interés que tienen ambos países, es decir, vamos a sacrificar a Ucrania,
para repartirnos el botín de lo que representa una Ucrania que para los ojos de ambos países está derrotada militarmente, cosa que valdría la pena pues revisar un poco al detalle, pero esa es la visión que nos han dado. Entonces prácticamente se están repartiendo el botín, por eso estos dos países son los que están negociando y por eso Ujú. Ucrania ha quedado a un lado, que Claro. seguramente al final del ejercicio perderá territorio, perderá la exploración de los minerales raros y también habrán unas concesiones bien interesantes para analizar. Juan, quiero agradecerte por haber estado con nosotros acompañándonos en este análisis. Que tengas un buen día. Ana María, siempre un gran placer, te mando un fuerte abrazo y también un saludo a la audiencia. Gracias, lo mismo para ti, Juana Falcorneda.